El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa de esta parrilla, Narrativas Audiovisuales y Memorias Populares. Hoy hablaremos sobre los usos sociales de la fotografía y la construcción de memoria histórica y memorias populares. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista, con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de esas emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica, la región cundiboyacense, y a quienes nos escuchan en diferentes formatos podcast desde iVoox y Spotify. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en Control Master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este episodio hablaremos sobre los usos sociales de la fotografía y cómo se construyen memorias populares desde la cotidianidad. Nos acompaña Santiago Pulido, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola Santiago, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio y Ananqué, Relatos de Clio. Te invito a extender un saludo a nuestra audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Un saludo para usted, profe, un saludo para todo el equipo de Ananqué. Me encuentro muy bien, con mucho frío, pero excelente, con disposición para dialogar con ustedes. Gracias Santiago por ese saludo. La fotografía ha adquirido diferentes sentidos, significados y formas de interpretación, y más que un instrumento que congela el tiempo y el espacio, es un lugar de memoria. Estas fotografías nos transportan en el tiempo y nos llevan a momentos vividos. Santiago, ¿nos podrías comentar de pronto alguna fotografía que te recuerde, que te conduzca en el tiempo, que te lleve a rememorar vínculos familiares, cotidianos, de la misma academia, que nos lleva y nos transporta también a todo lo que leemos a lo largo de nuestro proceso formativo? Sí, claro, profe. Justamente venía pensando en un par de fotografías, y a propósito de esto venía pensando en dos. La primera es una fotografía titulada Cristo Mutilado. Es una fotografía tomada por Jesús Abad Colorado, y esta fotografía nos remite a la masacre de Ojayá, ocurrida el 2 de mayo del 2002. Bueno, la fotografía es un poco compleja porque básicamente es un Cristo mutilado que quedó después de que se estalló una pipeta en la parroquia del pueblo, lo cual dejó 79 muertos, decenas de heridos y particularmente un Cristo mutilado. Lo interesante de esa fotografía es que hizo relevante el Cristo que hasta hoy hace parte importante de la memoria y las prácticas religiosas de los habitantes de Ojayá. Inclusive el Papa Francisco hace no mucho tiempo bendijo a este Cristo. Y por otro lado, desde una memoria personal, venía pensando en una foto, en la última foto que nos tomamos junto a mi abuela el año pasado, el diciembre del 2024. Estábamos toda la familia junta, inclusive mi abuela, infelizmente ella murió un mes después. Y pues traía también una reflexión con esto, y es que sin importar la escala de la memoria, es decir, ya bien sea personal o sea una memoria de país, las fotografías son memorias que nos construyen y nos hacen ser como país o como personas. Así es, Santiago. Todas estas fotografías le damos diferentes usos, desde el ámbito cotidiano, como lo menciona, el recordar la familia, pero también desde el ámbito de las ciencias sociales, que nos puede permitir explorar e investigar diferentes temas. La música también es otro medio que nos transporta para vivir diferentes formas en las que se expresa la cotidianidad de los pueblos. En este caso, pues la música siempre nos acompaña. Santiago, ¿qué tal si nos recomiendas una canción para abrir nuestro programa el día de hoy? Y pues después de escucharla, invitamos a nuestra audiencia a seguir con Historia Central. De una, profe, de una. A propósito de Ojayá, vengo a recomendarles una canción de Domingo Chala llamada 2 de Mayo. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto. ¿Quién es Domingo Chala?
Domingo Chala es un cantautor, es sepulturero de Bojayá, lo conocen como eso, porque a propósito de la masacre del 2 de mayo, él ayudó a sepultar los muertos aquel día. Él tiene un álbum y de este álbum se hicieron muy famosas 2 canciones. Una de ellas se llama Arriba Trato y la otra se llama 2 de mayo, que hablan acerca de lo sucedido ese día. Señor presidente, ay doctor Andrés Pastrana, ha venido a visitar esta linda tierra chocuana. Mire cómo está mi pueblo, toda la casa cerrada, la habitante bella vista ya se encuentran desplazadas. La FARC con la autodefensa y ellos no estaban peleando. La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia. Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios, no tiene sentido. Mata a tantos inocentes sin haber ningún motivo. Yo te suplico, ay Dios mío, porque no da ese castigo. Mi pueblo no se merece que mueran viejos y niños. También la Virgen del Carmen, la patrona de mi pueblo, está toda destrozada. Mire qué cosas son estos. Recuerdo que el 2 de mayo, fecha que no olvido yo, pasó un caso en Bellavista, el mundo entero conmovió. Cuando yo entré a la iglesia y vi la gente destrozada, se me apretó el corazón mientras mis ojos lloraban. Esta canción es para los muertos del 2 de mayo. Historia Central. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué Relatos de Clio. En la historia central de la emisión de hoy queremos invitar a nuestra audiencia a conocer un poco más sobre los usos sociales de la fotografía y la construcción de memorias populares. Desde la invención en el siglo XIX, la fotografía ha suscitado diferentes debates en torno a su estatus epistemológico y su función social. En el ámbito de las ciencias sociales, la fotografía no solo se entiende como un documento visual que refleja una realidad, sino como un lenguaje cargado de significados, un dispositivo cultural, un artefacto de memoria. En ese sentido, Santiago, ¿qué significa la fotografía para usted? Bueno, profe, para mí significan un par de cosas grandes. Sin embargo, me gustaría hablar primero sobre la palabra fotografía, que es de la etimología griega, significa fotos grafe. Fotos es luz, grafe puede significar dibujo o escrito. Lo que quiere decir que es escribir con luz.
Sin embargo, la fotografía para mí significa la posibilidad de guardar memorias de forma física, congelar un instante del espacio-tiempo en un trozo de papel que hace las veces de una máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado para reconstruir memorias, emociones y lo que nos hace ser parte de la vida misma. Y es bien interesante pensar esto porque también se ha diversificado el acceso a la fotografía. Antes era un poco mucho más complejo poder llegar a captar estas imágenes porque pues hacía parte de una limitante respecto a comprar una cámara, pero ya desde la tecnología, todas estas, con la era de la información, los nuevos dispositivos digitales, pues ya tenemos la posibilidad de tomar fotografías en cualquier momento, capturando la realidad del tiempo, congelándolo y cargándolos de significado y en este caso pues de memoria. Un sentido o un primer sentido de la fotografía en las ciencias sociales se vincula con su capacidad para documentar y representar fenómenos sociales. Ronald Barthes, en su texto titulado La cámara lúcida, destaca la fotografía como dos elementos claves que digamos tiene dos características claves. Una es el punctum y otra es el stadium. El stadium está relacionado con esta dimensión cultural y compartida de la imagen, es decir, en qué contexto se constituye también el acto de captar el tiempo y el espacio. Y el punctum alude pues a aquello que hiere, sorprende, interpreta, es decir, como que va un poco más a la emotividad que despierta en el espectador. Así la fotografía pues no va a ser un reflejo neutro, sino una mediación que produce interpretaciones sociales, es decir, que se presta para diferentes interpretaciones. La interpretación que podamos tener de una imagen nosotros puede ser diferente a la que tenga otra sociedad, otro colectivo, otro actor social. En esa medida, la fotografía, a partir de Susan Sontag, menciona y advierte que la imagen participa en la construcción de visiones del mundo y puede convertirse en un instrumento de poder y de control, pero también una herramienta de sensibilización y de denuncia, es decir, también es un canal para visibilizar luchas sociales y visibilizar la lucha y la cotidianidad de los subalternos. En esta medida, Santiago, ¿cómo se podría pensar las fotografías desde las ciencias sociales? Yo creo que se relaciona desde muchos aspectos, sin embargo, me gustaría tocar dos aspectos puntuales, que es la geografía y la memoria. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la geografía, hay trabajos de cartografía barrial usando fotografías realizadas por los mismos niños y niñas de la comunidad. Esto con el fin de identificar diferentes problemáticas que se pueden sistematizar a partir de la fotografía, ¿sí? Es decir, por dónde paso en mi barrio hay más problemática, por ejemplo, basuras, robos y demás, y por dónde ellos perciben que hay más seguridad o no. Digamos, en el caso de la cartografía a partir de las fotografías. Por otro lado, también se puede utilizar las fotografías para trabajos de la memoria, por ejemplo, memoria familiar. Esto situándolo en un evento importante de un barrio o, por ejemplo, un evento importante para las mismas personas de la comunidad. Hace unos días estaba hablando con un profesor que hacía parte muy importante de la construcción de la memoria del barrio cuando uno echaba una plancha, le llaman, ¿no? Que es hacer un piso más en una casa. Esto era muy importante para ellos y por lo tanto se conservan unas fotografías y a partir de ahí se puede llegar a un estudio de la memoria de cómo ha crecido el barrio, ¿no? A propósito de que este año es el año de Falsborda, ¿no? Falsborda habla acerca del archivo de baúl y esto hace parte del archivo de baúl, ir a las historias familiares y cómo las historias familiares cuentan la historia del barrio, y esto se me hace sumamente importante para la construcción de las memorias barriales, inclusive del país, ¿no? Entonces, nada, para mí se puede implementar desde estos dos ámbitos, sin embargo hay otro montón de ámbitos en donde se puede implementar la fotografía, como la psicología, por ejemplo. Así es, Santiago. En esa medida, pues nosotros invitamos a nuestra audiencia a que explore esas fotografías que tienen en los baúles, en esas memorias del baúl, como menciona Falsborda, que puede llegar a contribuir a entender un poco la historia de sus devenires, ¿no? También es interesante pensar cómo podríamos llegar a vincular los actores sociales desde la misma perspectiva en la cual ellos conciben sus realidades, porque es una forma de construcción desde una perspectiva subjetiva quien toma la fotografía, y en esa misma medida ellos pueden explorar cómo entienden sus medios, sus espacios, sus formas de relacionarse, sus sociabilidades. También la fotografía pues lleva a una construcción de memoria, constituye un campo fundamental en una época contemporánea. La fotografía lleva a capturar instantes y contribuye a fijar recuerdos personales y colectivos. Marianne Hirsch propone el concepto de post-memory para aludir cómo estas generaciones posteriores heredan memorias traumáticas a través de imágenes, relatos, aún sin haber vivido directamente los acontecimientos, es decir, nos pueden transportar en la historia. En este sentido, estos archivos fotográficos, sean familiares, comunitarios, estatales, como lo menciona Santiago, se convierten en dispositivos de memoria social
y configuran narrativas sobre la identidad y el pasado. Elizabeth Yellin subraya que la memoria no solo es un mero dispositivo del pasado, sino un campo de disputa política en la que las fotografías pueden servirse tanto como para el olvido como para la reivindicación. Y pues nos lleva a pensar también cómo influye la fotografía en la construcción de memorias populares. Santiago, ¿qué nos podrías contar al respecto? Bueno, hay muchas memorias populares alrededor de la fotografía que se me hacen importantes. Esto de la fotografía y la popularidad no se mezclan mucho, sobre todo porque por mucho tiempo en el país, por ejemplo, no todas las personas tienen acceso a cámaras. Sin embargo, hay un tipo de fotografía que me parece muy importante para la reconstrucción o la construcción de las memorias populares, y es la fotografía como resistencia, que suele cumplir un papel sumamente importante dentro de los recuerdos de lucha. Por ejemplo, en el paro del 77 que se dio acá en Bogotá, hay muchas fotografías a partir de ese paro, ¿no? Cómo las personas, por ejemplo, de barrios como Ciudad Bolívar bajaron a movilizarse, ¿no? Y hay fotografías que hablan acerca de cómo fue la construcción y qué logros se dieron a partir de esto, ¿no? También, por otro lado, podemos hablar acerca del reciente Gran Paro Nacional, en donde se pueden ver fotografías de la construcción de este contramonumento, que es la mano agarrando un letrero que dice Resistencia en Cali, no en Puerto Resistencia, que le llaman ahora. Entonces es muy importante porque cuando tú te vas al futuro y quieres remembrar el pasado a partir de las memorias, qué tantas fotografías y cómo fue la construcción pues digamos, de aquel contramonumento o de aquella movilización del paro del 77, y a partir de eso uno puede comenzar a construir una narrativa a partir de las memorias desde lo popular y desde la fotografía, ¿no? Es más importante por ese lado. Es interesante, Santiago, también entender, y como lo menciona, cómo hay lo que diría Saussure, significados y signos alrededor de la fotografía. Que, bueno, si bien lo construye quien toma la fotografía, también quien la interpreta nos permite hacer un ejercicio de abstracción de la realidad para interpretarla. Porque muchas veces la fotografía también es una construcción de quien captura la imagen en función de cómo articula los diferentes elementos que quiere demostrar, ¿no? Pero también cómo se puede congelar de manera espontánea, ¿no? Y eso también nos lleva a entender otro tipo de lenguaje para poder vincular las prácticas sociales que ahí se encuentran inmersas. En este caso, como lo menciona Santiago, desde los movimientos sociales, cómo los movimientos sociales acuden a la fotografía para reivindicar sus luchas. Y pues no hablamos solo de movimiento obrero, sino de diferentes movimientos sociales que, bueno, Alan Turing en algún momento también llegó a analizar, y es la emergencia de los movimientos por los derechos humanos, los movimientos cívico-comunitarios, diversidades sexuales, el movimiento de mujeres. Y pues la fotografía también va a ser ese medio para rememorar esas luchas. Por lo menos pensamos en los repositorios fotográficos de las madres de la Plaza de Mayo, que hacen pues uso de la fotografía para rememorar también sus víctimas por parte de la dictadura de Videla. En esa medida, como síntesis, podríamos decir que desde las ciencias sociales la fotografía no se reduce a un mero registro objetivo, sino que se concibe como un objeto cultural complejo, capaz de documentar, simbolizar, mediar en la construcción del pasado y la memoria colectiva. Su análisis permite comprender no solo lo que se representa, sino también cómo, por qué se representan ciertos sujetos y ciertas realidades, convirtiéndose en una herramienta imprescindible para la investigación social e histórica, pero que no solo está en el ámbito académico e investigativo, sino que también trasciende a un ámbito cotidiano. Las comunidades se apropian de la fotografía, ¿no? Ya habíamos mencionado a Falsborda. Por lo menos Falsborda, cuando escribe la historia doble de la costa, también va a hacer uso de la fotografía para narrar lo que son estas historias del famoso hombre Icotea que se encuentra entre el río, la tierra, y que ahí construye su sociabilidad, sus prácticas cotidianas, sus prácticas económicas, y que pues nos permite vincular ciertas comunidades que a veces también están lejanas en el espacio y en el tiempo, pero nos permite acercarnos a ellas. Y pues con esto, estas reflexiones, damos paso a la siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos pues los saberes populares y cotidianos de nuestras comunidades. A propósito sobre la fotografía,
Hoy contamos con la participación de Malely Linares Sánchez. Ella es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Educación y Comunicación Social con mención internacional por parte de la Universidad de Málaga. Aparte también es periodista, fotógrafa y licenciada en Ciencias Sociales. Pues es toda una especialista en la materia y los invitamos a escuchar estas reflexiones que nos hace la maestra. Para mí la fotografía no es simplemente la captura de una imagen ni un acto técnico de presionar un obturador. La fotografía creo que significa un lenguaje social, una forma de interpretar y de disputar sentidos sobre la realidad. Creo que cada imagen está atravesada por su contexto y por las miradas de quienes la producen y de quienes la reciben. Por eso digo que la fotografía es un acto cultural y político. Puede cuestionar formas dominantes de ver el mundo y abrir fisuras hacia otras narrativas, otras memorias y también otras subjetividades. En cuanto a sus usos sociales, creo que son múltiples y profundamente desiguales. La fotografía puede ser un instrumento del poder cuando se reproducen estereotipos de género, de raza, de clase, o cuando también la fotografía legitima discursos hegemónicos. Pero creo también que la fotografía puede ser una herramienta emancipadora. Puede ser un recurso para visibilizar las desigualdades, para denunciar violencias, para defender territorios y sobre todo creo que la fotografía sirve como una herramienta para autorrepresentarnos. En América Latina lo hemos visto a través de las imágenes de Yael Martínez, retratando la desaparición forzada en Guerrero. Lo hemos visto en Colombia con las fotografías de Alexa Rochi registrando las movilizaciones, o lo hemos visto también con las propuestas feministas y disidentes que cuestionan los cánones visuales establecidos. Todos estos ejemplos que les comparto son muestras de que la fotografía no es solo un registro, sino que también es un acto político que interviene en la vida social. Y si me preguntan si la fotografía ayuda a construir memorias populares, pues mi respuesta es que sí, pero con matices. La fotografía nunca es neutral, siempre está atravesada por relaciones de poder. Sin embargo, también considero que cuando se apropia desde abajo, desde los márgenes, desde las comunidades, se convierte en un archivo vivo, en un archivo que enlaza el pasado y que enlaza el presente y que nos permite disputar historias que merecen ser contadas. Pienso en los álbumes familiares que primero construyen memorias íntimas y estas memorias luego se colectivizan, o pienso también en los proyectos comunitarios donde son las propias personas quienes producen sus imágenes y sus relatos. Ahí justamente se teje la memoria popular, en la posibilidad de que la fotografía dignifique, en que la fotografía recuerde y resista frente al olvido impuesto y a los discursos oficiales y hegemónicos. Pues en síntesis y ya para finalizar me gustaría decir que la fotografía nunca es un simple reflejo de lo real, es un campo de disputa simbólica y la fotografía puede servir para consolidar la dominación, pero también para transformarla. Para mí, la potencia de la fotografía está en ese uso crítico, en ese uso emancipador que abre grietas en lo establecido y que nos permite imaginar mundos otros en diálogo con las luchas, con las memorias de los pueblos de nuestra América. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos mucho por las reflexiones que nos llevan a profundizar un poco más en nuestro tema y yo creo que nos genera diferentes inquietudes para explorar estos usos sociales de la fotografía, ¿no? Nos hablaba nuestra invitada respecto a la disputa social, ¿no? Cuestionar el poder desde el uso de la fotografía, pero también los procesos de legitimación social que hay desde las altas clases o también los procesos de subalternización que, digamos, se vincula con los excluidos, entre comillas, que muchas veces se nombran en la historia, ¿no? También hay construcción hegemónica, que es bien interesante de pensar. Santiago, ¿cómo podríamos ver un sentido crítico a partir también de estas reflexiones que nos presenta nuestra invitada?
Profe, yo creo que hay muchas formas de ver digamos, de darle sentido crítico a las fotografías, sobre todo pues cuando observamos que son fotografías complejas, por ejemplo, como el paso del Darién, de algunas fotografías que hace un gran fotógrafo llamado Federico Ríos, y cómo, digamos, estas se pueden interpretar a partir del sentido crítico que la gente le puede dar. Es decir, cómo viendo una fotografía de una familia con sus niños en medio de la selva, puede llevarme a desarrollar una clase completa, por ejemplo, y tener un sentido crítico acerca de esto. Pues, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con el Darién? Porque no hay ningún actor gubernamental haciendo algo allí, y porque solamente los periodistas o los reporteros gráficos son los que se meten allá para tomar fotografías y sacar a la luz estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante. Sin embargo, profe, también me gustaría hablar de otra cosa, y es que ella habla acerca de que todas las fotografías están atravesadas por el ser humano, y efectivamente es una cosa que yo trato de plasmar en mi trabajo de grado. Quisiera hablar un poco también sobre esto, y es que yo propongo una cosa llamada la Trinidad fotográfica. Yo la nombré de esta forma porque no encontré ningún otro libro de texto que me hablara de ello, y es que son 3 puntos de vista de una fotografía, más o menos es lo que planteo. Entonces el primero es del fotógrafo, ¿sí? Que está atravesado por una cantidad de sentires cuando toma la fotografía, que de alguna forma él también decide qué fotografiar y qué no, ¿sí? Excluye cosas o no. El segundo punto de vista que se tiene ahí es de la persona que vivió el momento traumático, ¿sí? Es decir, el fotógrafo tiene que fotografiar a alguien, y ese alguien también tiene una memoria atravesada a partir de esa fotografía, ¿no? Y el último punto de vista es la memoria de quien la especta, ¿no? ¿Qué piensa ese espectador frente a esa fotografía que está viendo? Y yo creo que también es muy complejo, digamos, poner la fotografía como propósito para hacer memoria, porque como está tan atravesada, hay que siempre ver estos 3 puntos de vista de la misma fotografía para ver en dónde nos encaminan digamos, en un espacio de memoria. Vale, Santiago, y es muy interesante pensar eso, esas 3 aristas, porque también implica los 3 lugares de enunciación, ¿no? Quien toma la fotografía, quien hace parte como actor principal de la misma y quien la interpreta. Y a partir de eso, pues nos vamos a encontrar muchas formas de pensar los usos de la fotografía. Ahorita se venía a la mente un poco el repositorio digital de la biblioteca Luis Ángel Arango. Ahí encontramos muchísimas fotografías y colecciones fotográficas que nos permite ir en el tiempo con diferentes finalidades. Por lo menos encontramos la de Gregorio Hernández de Alba, que es una colección fotográfica sobre, digamos, un trabajo antropológico que se hace para excavar los vestigios arqueológicos encontrados en San Agustín, y que menciona un poco cómo se ha configurado el territorio a partir también de estos vestigios arqueológicos y cómo se configura también en un escenario de, digamos, gran impacto turístico, y cómo eso lleva a que también la población articule nuevas prácticas sociales y económicas en las mismas, ¿no? También encontramos trabajos como los de Alberto Saldarriaga, en donde menciona pues una serie de imágenes respecto al impacto arquitectónico colombiano, donde destaca diferentes tipologías arquitectónicas utilizadas históricamente en Colombia, desde los tiempos prehispánicos, la colonia, hasta el periodo republicano. Otro repositorio bien interesante es el de Brian Moser, que analiza un poco los intereses frente a las formas de vida de distintas comunidades indígenas. Su formación como geólogo y sus estudios en antropología y fotografía pues permitió dar cuenta de estas imágenes respecto a comunidades indígenas desde sus mismos contextos, ¿no? Lo cual nos lleva a romper un poco las distancias y los tiempos. Hay un repositorio, una carpeta bien interesante que, si bien hace parte de la historia de la publicidad en Colombia, son láminas coleccionables de Cigarrillos Hidalgo, en donde se mencionan más o menos 98, o se refieren más o menos 98 láminas coleccionables con fotografía de infantes antioqueños y bogotanos a principios del siglo XX, y va a ser un material gráfico que hace parte de una estrategia publicitaria por parte de la industria tabacalera de inicios del siglo XX, y los cromos venían incluidos en las cajetillas de cigarrillos de la marca, y eran distribuidos y fabricados por la compañía antioqueña de tabaco hacia 1915 y por la compañía colombiana de tabaco Coltabaco desde 1919. Y es interesante ver cómo articular la infancia dentro de una práctica de consumo que está situada dentro de
el consumo de cigarrillo, pero es porque las infancias, no porque no los adultos. Es algo que genera mucha inquietud y que se podría llegar a explorar para socavar todos estos espacios de investigación e indagación respecto al uso de la fotografía. Como bien ya lo señalaba nuestra invitada, ahí encontramos también unos elementos que es la construcción de las representaciones que quiere mostrar el fotógrafo y cómo pues también se ciñe un poco a ciertos objetivos institucionales, en este caso empresarial, ¿no? Y cómo pues eso lleva también a la construcción de una representación social del espacio, de los actores. Santiago, ¿usted cómo ve de pronto esto de cómo se construye una representación social de los diferentes actores que se ven inmersos en la fotografía? Bueno, es bien compleja la pregunta porque hay que ver las diferentes partes de la construcción de la fotografía. Sin embargo, bueno, me gustaría también pensar en que esta construcción social que se da a partir de una fotografía la componen muchas personas, ¿no? Sí, esa construcción social está vinculada desde diferentes puntos de vista, ¿no? El actor social que se vincula con su contexto, su cotidianidad, pero también la persona que es externa y que quiere hacer una interpretación del mismo, ¿no? Y ahí hay un sentido, un significado de esos sujetos, ¿no? Yo creo que en el caso de Ojayá, donde Santiago pues está haciendo su investigación, hay también esa posibilidad de poner en un horizonte diferentes contextos para poder llegar a articularlo, porque de pronto de las ciencias sociales nosotros hacemos una interpretación desde cómo nos estamos formando, pero también la comunidad cómo interpretará esas fotografías, ¿no? Profe, hablando de esto, me gustaría volverme a remitir a un buen fotógrafo, Federico Ríos Escobar. Él tiene un libro llamado Libro Verde y en este libro él lo que hace es tomar fotografías de lo que llevan soldados, guerrilleros y paramilitares en sus mochilas, ¿no? Entonces también es esta construcción social de la fotografía, ¿no? Entonces él cómo se para desde la posibilidad de decir, oiga, ¿qué es lo que llevan estas personas en su mochila y por qué no retratamos fotografías acerca de eso, ¿no? Creo que desde ahí también se puede retratar. También hay unas fotografías que él hace acerca de las manos y cómo usted puede contar la historia y la vida de las personas con sus manos, ¿no? Claro, si soy profesor, ¿en qué trabajo? Y no tengo tantos callos como podría tenerlos un albañil, ¿no? Entonces también creo que son unas narrativas que se dan a partir del uso social de la memoria y me parecen a mí súper importantes, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba pensando en qué pasa si uno le hace fotografías a las cocas de almuerzo que llevan los universitarios a sus espacios de estudio, ¿no? O sea, ¿qué lleva una persona de los Andes? ¿Qué lleva una persona de la Nacional? ¿Qué lleva una persona de la Santo Tomás? ¿Qué lleva una persona de la Pedagógica? ¿Sí? Y si llevan o no llevan cocas. Y eso que me muestra a mí, digamos, y cómo lo puedo utilizar yo para usos sociales de la memoria, ¿no? Que se me hace a mí muy importante eso. Y claro, cuando Santiago menciona esto, también pensaríamos un poco respecto al concepto de cultura alimentaria, ¿no? Lo que consumimos, en qué momento, cuál es el acceso que se tiene frente también a los espacios económicos como restaurantes, ¿no? Porque también se podría pensar en las condiciones materiales por parte de ciertos sectores en función de que no tengo para comprar un almuerzo de 15,000, 16,000 pesos o más, ¿no? Y pues tengo la posibilidad de llevar mi almuerzo pues, para suplir una necesidad básica. Pero es interesante pensar también cómo ese tipo de objetos pueden ser retratados a partir de la fotografía, que no necesariamente es el gran paisaje o visibiliza al sujeto en su totalidad, como lo mencionaba Santiago, con las manos, ¿no? Pero también por lo menos la corporalidad. La corporalidad sería un elemento interesante de ver cómo estéticamente en la fotografía se muestra eso, ¿no? Yo creo que también acá interviene un poco lo que decía nuestra invitada y es que son los usos políticos de la fotografía, ¿no? Entonces, es decir, yo no siempre tengo que tomar fotografías lindas y estéticas para que las demás personas las vean, sino tengo que tomar fotografías que me demuestren algo y que tengan una contundencia política al futuro, ¿sí? Entonces, a propósito de las cocas, también se puede hacer con otro montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con mis zapatos también? ¿Qué dicen mis zapatos? ¿Qué clase de zapatos yo compro? ¿Sí? Si compro zapatos en Plaza España o compro zapatos en Adidas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que también es muy importante esos usos sociales de la memoria y pensar que de la fotografía, perdón, y pensar que estas no son simplemente estéticas, ¿no? Y también, por ejemplo, justamente la corporalidad, ¿no? Yo creo que es muy importante ver, y se me hace bien curioso, ver a las personas que ya tienen bastante edad, cómo su cuerpo se va modificando y cómo, digamos, las labores del trabajo van modificando su cuerpo, ¿sí? Digamos, cómo es el cuerpo de por ejemplo, una señora o un señor que cosió toda su vida, ¿no? Bastante encorvado por la posición que tenía en el trabajo, ¿no? O cómo son las manos de un relojero, por ejemplo, ¿sí? Y cómo es la posición que tiene su cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces son fotografías que se pueden dar para, por ejemplo, usos pedagógicos, pero también usos políticos, porque eso también nos lleva
a esta problemática de las enfermedades laborales, ¿no? Entonces, creo que también es contundente la fotografía en ese aspecto. Vale, Santiago, muchísimas gracias por esas reflexiones que son muy interesantes y que nos conducen a nuestra siguiente sección sobre usos didácticos para pensar esos horizontes de enseñanza y aprendizaje. Y ahora en Ananqué, usos didácticos. Continuamos con usos didácticos donde exploramos el horizonte de posibilidades de enseñanza-aprendizaje en nuestro tema. Santiago, ¿nos podrías comentar un poco sobre el desarrollo de tu propuesta de investigación para pensarnos esos usos didácticos de la fotografía? Ya adelantamos algunos, pero nos gustaría escuchar más el desarrollo de tu propuesta. Sí, claro, profe. Mira, quisiera hablar, digamos, de primera mano, como qué enfoques pedagógicos yo pues, quise observar y desde dónde me quise parar, ¿no? El primero, desde el aprendizaje significativo de David Ausubel y desde la pedagogía de la memoria con Elizabeth Yellin. Me parece muy importante, digamos, pararme desde estos dos autores porque una fotografía le puede al estudiante cambiar el punto de vista de lo que ya sabía de eso, ¿sí? A propósito de David. Y de Elizabeth Yellin nos puede retratar todo lo que sucedió en una memoria y cómo esto también inclusive puede ser significativo para ellos, ¿no? Entonces, para abordar la fotografía dentro de mi trabajo de grado, decidí pararme en 4 ejes importantes. El primero es aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, yo me planteé una propuesta de pasar diferentes fotografías y preguntas y que ellos me escribieran qué piensan de ello. El segundo eje que decidí pararme fue la fotografía, ¿no? Entonces vamos a hablar más allá de la fotografía como tal y para qué sirve, también para que ellos aprendan a tomar fotografías. Creo que es una herramienta súper valiosa porque en un futuro nos sirve a nosotros como archivos de baúl. Entonces, bueno, desde ahí, desde la fotografía, qué es la fotografía, cómo se puede hacer fotografía, diferentes tipos de fotografía y demás. El siguiente aspecto o eje en el que estoy desarrollando mi trabajo de grado es la memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria per se, ¿no? Que la memoria, digamos, hablando en aspectos psicológicos, pero también que es la memoria política y social, ¿no? Y a partir de eso abordar un poco los aspectos que habla Elizabeth Yellin y demás. Y como cuarto eje, hablar un poco sobre Bojayá, ¿no? Remitirnos a los archivos fotográficos de Bojayá, qué pasó en Bojayá, leer un poco sobre ello. Y para finalizar, una reflexión. Esta reflexión vuelve a tocar un poco los aspectos del aprendizaje significativo y vuelve a mostrar las mismas fotografías y las mismas preguntas para ver ellos qué aprendieron a lo largo del proceso, ¿no? Y qué se hizo a partir de esas fotografías. Sin embargo, también en este proceso me gustaría hablar sobre unos aspectos que vi y que estuve tocando con mis estudiantes y es, por ejemplo, son 2 estudiantes, uno toma una fotografía, bueno, los 2 toman una fotografía, pero uno escribe qué quiso retratar en la fotografía y el otro también. Luego se intercambia la fotografía y sin que el uno vea lo que escribió del otro, escribir qué es lo que piensa de ella, ¿no? Que hace parte de los puntos de vista y a propósito de esta trinidad fotográfica de que venía hablando, qué piensa el uno del otro de aquella fotografía, ¿no? Para que ellos tengan en cuenta que lo que yo pienso de eso que está retratando el fotógrafo puede ser una cosa completamente distinta a lo que él quiso contarnos, ¿no? Entonces también siento que es muy importante en ese aspecto el uso de la fotografía. Vale, Santiago, muchísimas gracias. Yo creo que esto nos permite entender cómo podríamos construir un modelo analítico, metodológico, que podríamos llevar a diferentes temas o diferentes contextos haciendo uso de la fotografía. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananqué. Además encontrarán cada uno de nuestros episodios en iVoox y Spotify en formato podcast. También pueden seguirnos a través de Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierda nuestro próximo programa de Ananqué Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La
La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles, de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, La Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, Vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz. Campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con una amplia oferta de programas en áreas como la educación básica, educación infantil, educación especial, educación artística, entre otras. De igual manera, promueve el uso de las tecnologías en el aula, preparando a estudiantes para ser los mejores docentes del futuro. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.